¿Qué pasa, gente? Espero que estén muy bien. Hoy nos hicieron cuenta acerca que Milei fue a España a recibir un premio, el premio Hayek, y fue a dar una conferencia como lo hacía en los antiguos tiempos, que le fue a dar cátedra a los alemanes acerca de las ideas de la libertad y lo próspera que son para el desarrollo de una economía y de un país. Y en Alemania le dieron el premio a la persona más influyente en las ideas de la libertad del mundo. Ya vemos cómo Milei apareció en la revista Time, tiene giras mundiales y se reúne con los empresarios más importantes y exitosos del planeta, y destacó su camino a ser la persona que es hoy en día Milei. Muy interesante. Milei comenzó de socialista cuando no entendía los conceptos de economía, hasta que se puso a estudiar de forma detenida la economía y acabó en la escuela austriaca y a ser un liberal libertario cuando se enteró de lo nefasto que es el Estado para una sociedad y para las economías. Y también explicó algo muy relevante, y es que los universitarios actualmente no se le están enseñando correctamente economía en su facultad, y en vez se están enseñando medidas keynesianas de financiar el gasto mediante la impresión de dinero, y que la inflación es un fenómeno multicausal, todo menos la impresión y la maquinita echarla a correr. Me gustaría contarles acerca de mi experiencia, de cómo llegué a las ideas de la libertad, porque no es que fui liberal desde el primer momento. En rigor, igual no me siento mal porque Hayek originalmente era socialista. Y como bien dice y como bien decía Mises, que el conocimiento en economía llevaba al liberalismo, y como decía Hayek, si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Así es que cuando aprendí economía pasé a ser liberal. Pero más en la previa yo contaba lo complicado que era para las ideas de la libertad en los ámbitos académicos. Seguramente si ustedes le preguntaran o le preguntan a algún economista de alguna universidad pública argentina o también de universidad privada quién es Ludwig von Mises, le va a contestar que cree que es el 9 de la selección de fútbol de Holanda. En ese sentido fui contaminado por un montón de malas ideas, como que es necesaria la intervención del Estado, es necesaria la regulación, los empresarios son villanos y la inflación es multicausal y es culpa de cualquier cosa menos de la emisión monetaria. Milei, no sé si sabían, pero era un keynesiano en la universidad y fue a buscar trabajo, y comentaba que él no se sentía feliz porque sabía que el keynesianismo asumía errores garrafales en la teoría económica, e incluso hizo su primera maestría en economía keynesiana, y entonces decidió hacer clases en la Universidad Belgrano de microeconomía, y tras muchos años de haber dado clase decidió hacer su segunda maestría, y esta vez lo hizo siguiendo su instinto y lo hizo acerca de crecimiento económico con y sin dinero, y por las fuerzas del cielo lo pusieron justo en el lugar indicado a Milei de presidente de una economía que estaba en decadencia, y era el lugar perfecto porque Milei sabe cómo tratar desde la teoría la economía, sabe cómo bajar la inflación, sabe cómo hacer crecer, que haya expectativas en la economía y que se vuelva más próspero un país. Programa de convertibilidad, y en ese contexto tenía claro que el Estado no era la solución, que el Estado era el problema, pero las herramientas que tenían no eran las correctas, y entonces seguía acumulando frustraciones con el herramental que tenía. Y cuando empecé esta segunda maestría, ahí me encontré con toda la literatura nueva del crecimiento económico. Ahí me encontré de vuelta con algunas de mis errores de juventud, porque una de las cosas que me pasó cuando
miraba solo los libros de crecimiento económico, en muchos de los libros de crecimiento económico había una cita maravillosa de Robert Lucas Jr., que en paz descanse, que dice: cuando uno empieza a analizar este tipo de cuestiones, el crecimiento económico, las consecuencias sobre el bienestar humano son tan fuertes que uno no puede pensar en ninguna otra cosa. Siendo un joven estudiante de la licenciatura en Economía, lo primero que pensé es que, otro profesor que cree que su materia es la más importante de todas. Sin embargo, cuando ya estaba haciendo mi segunda maestría, fue muy revelador eso, y es así que me empecé a involucrar de manera muy activa con los temas de crecimiento económico, y todo eso me llevó, digamos, no solo a especializarme en crecimiento económico con y sin dinero, es decir, en el fondo me estaba preparando para saber cómo hacer para bajar la inflación y cómo hacer crecer a una economía, que dicho sea de paso, por puro orden espontáneo, puro la fuerza del cielo, me pusieron justamente en el país de la inflación y en el país de la decadencia como presidente. Digamos, eso sería un canto a Adam Smith y también a Hayek, que tanto nos enseñó acerca de cómo funciona el sistema de precios. Y Milei empezó a tirar datos fuertes y duros, como que, por ejemplo, en los primeros 1800 años el PBI crecía alrededor del 0,02% en una etapa precapitalista, y después se multiplicó por 10 veces en solo 200 años después de la revolución industrial y que aparecieran las economías de libre mercado. Y Milei no podía entender cómo es que después de tanta prosperidad se siga debatiendo el liberalismo y las economías de libre empresa, y en las universidades se enseñan completamente lo contrario y lo opuesto, en venerar al Estado dentro de las economías, siendo que desde la teoría económica el Estado es ineficiente porque asigna recursos de mala manera al no saber cuáles son las preferencias de los individuos en una sociedad tanto actuales como futuras, y por ende no es un ente que asigna correctamente los recursos. Y por el contrario, el sistema de precios, que es algo que odian los socialistas, es la mejor señal para asignar recursos eficientemente y que se genere la mayor prosperidad posible para una sociedad. Y me encontré sus trabajos sobre economías milenarias, y ahí me encontré con sus estimaciones de población y del PBI per cápita a lo largo de 2000 años, es decir, desde el año 0 de la era cristiana hasta el año 2000. Y una de las cosas que me rompió los ojos era lo que en la teoría del crecimiento se llama el palo de hockey. Cuando ustedes miran la serie del PBI per cápita desde el año 0 hasta el año 2000, ustedes van a ver que el PBI per cápita prácticamente está constante entre el año 0 y el año 1800. En rigor solamente sube 40% en el siglo XVI, es decir, justo después del descubrimiento de América. Pero si ustedes toman eso en esa serie, el PBI per cápita crecía a una tasa del 0,02%. Es decir, que ustedes para duplicar el PBI per cápita necesitaban 3.500 años. Sin embargo, después apareció la revolución industrial y en el siglo XIX la tasa de crecimiento se multiplicó por 33 veces, saltó a 0,66%, donde mucho de esa explicación tiene que ver con mejoras sanitarias y también con mejoras en la salud de las personas y la alimentación. Y cuando ustedes van al siglo XX se produce una nueva aceleración de crecimiento. En la primera mitad del siglo XX el crecimiento se acelera al 1,1%. En la segunda parte del siglo XX se acelera al 2,1%, y es más, si ustedes corrigieran por la subestimación de las cuentas nacionales, el crecimiento económico podría estar en torno al 3 o 3,5% per cápita.
Es decir, que en los últimos 200 años de esa serie hicimos muchísimo más que lo que habíamos hecho en los primeros 1800 de esa serie, donde ya, como les había dicho, mientras que en la primera parte el crecimiento fue 40%, en la segunda parte que estamos mencionando el PBI per cápita se multiplicó por prácticamente 10 veces, va para ser exactos 8 veces. Y al mismo tiempo 9 veces, perdón. Concentradas de mercado, el caso más extremo sería el del monopolio, pero cualquier situación de estructuras de mercados concentradas implican, desde el punto de vista de la eficiencia paretiana, algo que es malo. Entonces nos encontrábamos con una serie que nos decía, si uno miraba en los microfundamentos, que eso era malo para el bienestar. Y la pregunta era cómo algo que recibió a la población del mundo con un 95% de pobreza extrema y la había llevado en ese momento a niveles en torno al 10%, ¿cómo podía ser que la teoría económica dijera que eso era malo? Milei cuenta la anécdota que tuvo a un estudiante que solía leer a la escuela austriaca y que le facilitó un documento de Rothbard que se llamaba Monopolio y Competencia, y Milei se lo leyó en solamente 3 horas, 140 páginas de documento. Empezó a desenmascarar toda la mentira que le habían enseñado, y después de leerlo dijo que todo lo que había enseñado de microeconomía, y no podía creer lo que estaba leyendo porque no se podía encontrar en ninguna parte. Entonces Milei le preguntó más acerca de cómo podía encontrar a estos autores, a ese alumno, que estaban completamente censurados la escuela austriaca en esos momentos en Argentina, incluso en muchas partes del mundo. Y de hecho Milei la remó muchísimo, no le alcanzaba para comprar más libros porque tenía que pagar el transporte, tenía que pagar la comida. Era solamente un profesor de universidad y además daba conferencias, y finalmente se dio cuenta de que todo lo que había enseñado era en favor del Estado y que representaba un verdadero peligro enseñar dentro del programa a gente como Rothbard o a gente como Mises, porque les toca los curros al Estado, ya que estas personas creen en un Estado mínimo o incluso en la no existencia del Estado, y que evidentemente afecta a los curros de la política y al negocio que tienen armado desde adentro. Ese exalumno mío tenía la costumbre de leer autores austríacos, y frente al dilema que yo tenía, me facilitó un artículo de Murray Newton Rothbard que se llama Monopolio y Competencia. Y esa fue una experiencia verdaderamente maravillosa, porque es un artículo de 140 hojas, y después de las 3 horas que tardé para leerlo, terminé de leer esas 140 hojas y dije: todo lo que enseñé de estructuras de mercado está todo mal. Es decir, durante 25 años estuve dando clases de estructura de mercado que están mal. Sí, era una farsa. Y el efecto ese fue tan fuerte que le pregunté a esta persona dónde podía conseguir libros de estos autores. Y recuerde que, digamos, cuando ustedes iban a estos ámbitos académicos, Ludwig von Mises era el 9 de la selección de fútbol de Holanda. Entonces era una cosa como media complicada. Y entonces le pedí dónde podría comprar ese tipo de libros si no estaban en ningún lado. Y entonces me recomendó una librería que vendía libros de Editorial Unión,
donde publica, por ejemplo, el profesor Jesús Huerta de Soto, a quien tanto admiro, y otros tantos autores maravillosos. Y entonces fui y empecé a comprarme todos los libros que veía me gustaban, y entonces me compré, sería cerca de 20 libros, y no compré más libros porque no tenía plata. Es decir, necesitaba la plata para volver en taxi a mi casa. Y dentro de esos libros que compré El hombre, la economía y el Estado, el tomo 1, el tomo 2, y compré también el tomo 3, Poder y Mercado, que es cuando Murray Newton Rothbard ya se vuelve anarcocapitalista. Bueno, y evidentemente leer estos libros de este calibre a Milei le trajo muchos problemas, entre ellos que ser liberal era mal visto en ese entonces. Y para dar a conocer lo que había entendido en los libros de Murray, de Rothbard y todos estos autores austriacos, comenzó a ir a programas de televisión, y cada vez que aparecía él aumentaba el rating de manera considerable, porque lo querían ver a él explicando temas de libertad económica. Y se llegó a tal punto que Leandro Santoro, que era casi un portavoz del gobierno de Alberto Fernández, llamó a la censura directa a los liberales en la televisión, porque no concebía cómo se le podía dar espacio a gente que habla mal del keynesianismo, de la impresión de dinero y de cerrar el Banco Central. Y Milei cuenta una anécdota muy divertida en el que explica todo el odio que se le tenía a los liberales en ese entonces, y es que dando una clase de micro a un estudiante le había puesto un 0, ni siquiera un 1, porque todo lo que había hecho lo hizo mal, y el estudiante, como todo alumno, fue a reclamar acaloradamente a Milei y le dijo que era un facha liberal, y Milei le replicó: repítemelo, y nuevamente dijo: eres un facha liberal, y Milei le dijo: gracias. Empezó a participar en programas de televisión defendiendo las ideas de la libertad, y la verdad es que al inicio era como la película Gladiator, era yo contra todos, o sea, y me encontraba contra 15 personas que todas defendían el Estado, el socialismo y todas esas cosas inexorables, y además los kirchneristas eran bastante violentos para debatir. Ellos, digamos, como muchas de la izquierda, básicamente lo que hacen es ponerle 4 o 5 de los de ellos, y cuando ustedes están tratando de hablar y de hilar un razonamiento, empiezan a hablar encima de uno. Entonces uno se ve forzado a tener que levantar el tono para poder seguir el razonamiento, y entonces después me acusaban de estar gritando en los paneles. Digo, lo más interesante que muchos de los que me acusaban eran los liberales de Copetín, que habían hecho del liberalismo una vergüenza, y que, digamos, las reuniones no podían llenar un ascensor. Digo, como el chiquitito de acá. Digo, no hay un ascensorero. No, como de acá. Y bueno, y empecé a dar esas batallas titánicas en la televisión, y eso me permitió ir ganando popularidad. Y en un momento, cuando llegó la pandemia, ahí es como que la sociedad empezó a hacer un clic, porque al estar encerrados se hubo una revalorización de las ideas de la libertad. Mire, les voy a contar una anécdota sobre lo que era ser liberal cuando yo empecé a discutir estas cosas en televisión. Un día yo estaba dando clases y un alumno viene súper ofuscado porque le había puesto un 0. Estaba todo mal lo que había hecho. No podía ni siquiera ponerle un 1, era regalarle nota. Entonces el muchacho, de manera muy violenta, viene a gritarme, y su insulto es: usted es liberal. Me insultaba diciendo: usted es liberal. Entonces, frente a esa situación, le digo: dale, animate y repetímelo. Usted me dice: liberal. Y yo le dije: gracias, muchas gracias.
Bueno, y finalmente ya está apareciendo la recuperación en B que tanto se esperaba, y en abril y mayo ya están apareciendo los primeros indicadores de crecimiento de distintos sectores, después de una fuerte recesión que se tuvo a causa de la gobernación de Alberto Fernández y las pasadas. Y el plan de Milei de bajar la inflación está siendo un completo éxito. El ministro de Economía la está rompiendo, está literalmente aplastando la inflación que venía corriendo de un 17.000% anual a un 50%. De bajarla a esos niveles es realmente heroico, y Milei tenía en cuenta que iba a doler al principio, y de hecho se lo dijo a la gente, y a pesar de estar realizando el mayor ajuste en la historia de la humanidad, ya con 4 meses de superávit fiscal, la gente lo sigue apoyando. Más de la mitad de la población aprueba las medidas que está tomando Milei en favor del crecimiento y el desarrollo de la economía argentina. Nosotros no tuvimos que ir a la hiperinflación previa para que se licúen los saldos reales. Nosotros no expropiamos, es decir, no hubo una suerte de plan Bonex donde se robó a los depositantes y se violentó el derecho a propiedad. Nosotros no hicimos controles de precios, ni directos ni inducidos, y tampoco fijamos el tipo de cambio. Es decir, lo estamos logrando en un contexto de plena libertad y de recomposición de precios relativos. Y de vuelta, los números son verdaderamente impresionantes. Obviamente que esto, digamos, no iba a ser libre de costos, pero nosotros eso se lo dijimos siempre en la cara a la gente. Les dijimos que no hay plata, les dijimos que iba a ser duro, que el inicio iba a ser complicado, pero que si lo hacíamos iban a empezar a ver buenos resultados. Y a diferencia de lo que nosotros creíamos, la verdad es que la respuesta está siendo mucho más rápida de lo que imaginábamos. Si bien el primer trimestre fue muy dura la caída, la forma en la cual diseñamos el programa hizo que fuera menos de la mitad de lo que fue la caída del peor momento del 2002, que fue del 16%. Y lo que se empieza a ver, los primeros indicadores que tienen que ver con el mes de abril y mayo, es que empieza a haber recuperación. Es decir, los datos contra el año anterior son negativos, pero cuando uno mira el mes contra mes desestacionalizado, empieza a haber crecimiento, empieza a haber signos de recuperación. Milei está obteniendo muy buenos resultados, pero es importante que le siga yendo bien, porque de hecho si él le va bien, Argentina le va a ir bien, pero todo el mundo está observando lo que está haciendo Milei con Argentina, y si es que le llega a ir de forma positiva y obtiene buenos resultados, las ideas de la libertad van a prosperar y van a ser cada vez más populares, y los K y la izquierda van a desaparecer y no van a volver más. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas acerca de que Milei haya recibido el premio Hayek? ¿Crees que es la persona más influyente en la idea de la libertad del mundo? ¿Qué opinas acerca del keynesianismo? ¿Es una buena forma de realizar política económica? ¿Qué opinas acerca del capitalismo y cómo ha cambiado la historia de la humanidad desde que se implementó en 1800 hacia adelante? Y finalmente, ¿qué opinas acerca de la recuperación en B que está teniendo Argentina en estos momentos? ¿La estás sintiendo? Déjamelo en los comentarios que te voy a leer. Así que eso ha sido todo. Mi nombre es Sebastián Vicente y nos estamos viendo en el siguiente tema relevante. Adiós, Inés.